Hola, este video es un poco diferente a los demás, ya que simplemente quiero conversar de un tema en el cual he estado pensando recientemente y que también lo he estado pensando desde hace bastante tiempo y quiero compartir algunas cosas que he podido aprender en este camino y que aún continúo aprendiendo. Y el tema en sí es esa pregunta de si es que es mejor hacer muchas cosas o si es que es mejor centrar nuestros esfuerzos, nuestro tiempo, nuestra atención a una sola cosa o a menos cosas en nuestra vida. Entonces, cuando somos niños, generalmente creo que muchos de nosotros hemos terminado haciendo un montón de cosas sin preguntarnos el por qué las hacemos y la verdad es que puede llegar a ser bastante divertido. Sin embargo, cuando uno crece y llega a ser incluso adulto, pues a veces uno se plantea algunas preguntas o se empieza a cuestionar sobre qué es lo mejor, cómo tomar la mejor decisión. Y muchas veces esa decisión conlleva el sacrificio de algunas otras cosas que pudiéramos haber sido, que pudiéramos haber dedicado tiempo. Y en mi caso, justamente esta decisión la tomé cuando estaba en la universidad, en los primeros años. Y hasta ese punto tenía dos prioridades, dos actividades a las cuales le dedicaba bastante tiempo y esfuerzo hasta ese punto, las cuales eran practicar natación y la otra era estudiar medicina en la universidad. Si lo hacía mal o bien, bueno, es relativo y depende de la perspectiva, pero en mi caso justamente esa perspectiva cambiaba. Por algunos momentos sentía que podía hacer ambas cosas súper bien y a veces sentía que estaba haciendo ambas cosas súper mal. Entonces, en ese pensamiento muchas veces me planteaba la posibilidad de poder centrar mis esfuerzos y mi atención a una sola de estas actividades. Y resulta que en mi caso, sumado a muchos otros factores que hicieron que finalmente dejara de practicar natación en general y que me centrara en la carrera, en estudiar medicina y cosas relacionadas a eso. Creo que la decisión que tomé fue una decisión correcta. Sin embargo, también es posible que si no hubiera tomado esa decisión y hubiera continuado haciendo ambas cosas, podría decir lo mismo quizá. Así que creo que lo más valioso y lo que más se puede rescatar es el proceso de aprendizaje de tomar esta decisión. Y lo primero es que no me arrepiento en absoluto de haber dado tiempo en hacer esa actividad e incluso otras actividades que posteriormente no he terminado usando, entre comillas. Y creo que desde un punto de vista de arrepentimiento suele ser más seguro hacer las cosas que no hacerlas. Lógicamente depende de cada caso, pero muchas veces el arrepentimiento por no haber hecho algo es más grande que el que se tiene cuando uno hace algo. También creo que muchas veces hacer varias cosas te fuerza a valorar un poco más el tiempo limitado que uno tiene y también fuerza a mejorar un poco la productividad o la eficiencia de las cosas que uno hace. Sin embargo, mejorar la eficiencia, la productividad u otras cosas siempre tiene un límite eventualmente y finalmente uno no va a poder hacer todas las cosas que a uno le gustaría o al menos no podría hacerlas de la manera más óptima posible. Entonces cada decisión de hacer algo conlleva cierto sacrificio en algún grado de dejar de hacer otras cosas. Y quizá esa parte de renunciar a algo sea la que sea más difícil, porque muchas veces esas cosas que a las cuales eh, queremos renunciar son cosas que realmente nos identifican. Y muchas veces el hecho por el cual es difícil renunciar a algo es que realmente es difícil poder reconocer aquellas cosas que vale la pena renunciar. Para poder reconocer a qué cosas vale la pena renunciar, hay diferentes métodos, diferentes estrategias y quizá no haya ninguna técnica definitiva, pero de lo que pude buscar y pude encontrar, en mi caso encontré en un libro que mencionaba un algoritmo
que era para decidir justamente eso, decidir cuándo renunciar, y creo que puede llegar a ser útil. El algoritmo puede encontrarse en el post que acompañará a este video, que dejaré un link en la descripción, pero básicamente nos hace ciertas preguntas, entre las cuales está por qué estamos pensando en renunciar, cuál es realmente el motivo, es importante definir, y después si es que podemos hacer algo para cambiar este motivo. Si es que es, por ejemplo, algo muy difícil, entonces podemos evaluar si es que realmente vale la pena esa dificultad. Y por otro lado, si es que simplemente no disfrutamos de la actividad, podríamos preguntarnos si es que podemos hacer algo al respecto para encontrar una manera de comenzar a disfrutarlo. Y justamente en esto de reconocer los motivos, también puede ser útil anotar estos motivos, porque muchas veces me ha ocurrido que renuncio a algo y luego regreso y me vuelvo a encontrar en esa exacta misma situación, lo cual muchas veces me hace sentir que no he aprendido nada. Entonces es importante reconocer esos motivos para poder decidir realmente si es que ha cambiado la forma de pensar de uno o si es que simplemente se está repitiendo el mismo patrón. Otra cosa que me llamó la atención y que encontré en la página web de una persona que se llama Greg Wilson, es hacer como una lista negra. Normalmente es común encontrar listas de cosas por hacer, pero lo que él comentaba que era para él mucho más útil era hacer una lista de cosas que no hacer. Entonces, en lo personal, siento que puede ser realmente bastante útil justamente para eso, cuando uno renuncia a algo o toma la decisión de no hacer una cosa, no iniciar un proyecto. Generalmente en ese momento, cuando toma esa decisión, que no es fácil, tiene los motivos claros, sabe específicamente por qué no lo hace, pero posteriormente esos motivos se pierden y quizá al tener más energía o estar más animado, pues muchas veces uno quiere retomar esas cosas y olvidando aquellas dificultades, olvidando los motivos por los cuales en el pasado no se hicieron. Y en mi caso puedo tengo en mente algunos ejemplos, pero puedo mencionar uno en el cual me hubiera servido tener esto anotado en alguna lista negra para evitar poder repetir un patrón, poder volver a caer, digamos, a tropezar en la misma piedra. En mi caso, uno de estos ejemplos es en programación, que hace un tiempo quería aprender programación y en realidad antes de querer aprender programación quería aprender estadística con el objetivo de poder usarla en investigación relacionada a la carrera que estudio. Pero posteriormente, cuando aprendía más de estadística, entonces también aprendí un poco más de programación junto con manejo de datos y cosas relacionadas. Entonces llegó un punto en el cual adquirí bastantes habilidades, bastantes conocimientos en un lenguaje de programación que se llama R. Pero posteriormente, para, digamos, intentar incrementar mis conocimientos de programación, intenté incursionar en otros lenguajes de programación. Y la verdad es que muchas veces realizaba o aprendía bastante de, por ejemplo, Python o algún otro lenguaje de programación, pero llegaba un punto en el cual simplemente lo dejaba porque sentía que con R podía hacer las cosas, esas mismas cosas, mejor, porque conocía mejor el lenguaje de programación. Y muchas veces las funciones de los lenguajes de programación pues se sobreponen, comparten muchas veces muchas características y más que todo algunos están orientados para un sector más específico. Y en mi caso resulta que al hacer un análisis de qué es lo que estaba pasando por mi cabeza, pues realmente descubrí que no necesitaba saber de programación en sí. Muchas veces es más eficiente pedir ayuda de alguien que ya sabe para hacer alguna cosa que es muy compleja. Y en el caso de ERE sí me permitía hacer muchas cosas que eran valiosas para mí y que eran bastante suficientes como estudiante de medicina. Además que estaba el hecho de que en sí no me gustaba tanto programar como pensaba inicialmente.
al entrar a temas más complejos descubría que realmente me gusta más lo que es el manejo de datos, manejo de información, más que la creación de software, de programas en sí. Entonces, después de un ciclo de dejar de aprender programas de lenguajes de programación y luego volver a tener ganas y volver a intentarlo y así, pues tener eso presente, los motivos escritos y claros, me ayudó a no cometer ese error y pensar con más cabeza de qué es lo que realmente quiero. Y creo que ahí puede estar la utilidad de tener esa lista de cosas que no hacer. En realidad en la página web de la persona que mencioné, de Greg Wilson, incluso agrega otras cosas más que también me parecen súper interesantes y quizá las implemente también en la página web. Bueno, como palabras finales quisiera mencionar simplemente que gran parte de lo mencionado es mi opinión personal y muchas cosas que narro simplemente son parte de mi proceso de aprendizaje y estoy seguro que en el futuro podré descubrir qué cosas sirven más y qué cosas no sirven tanto o incluso qué cosas estuvieron correctas y qué cosas no estuvieron correctas de mi forma actual de pensar. Y quizá haya alguna persona que esté pasando por una situación similar, que por ahí también tenga a veces esas dudas de cuál es la decisión más adecuada. Y bueno, espero que compartir esto al menos haya podido servir para conectar con alguien. Y habiendo dicho esto, que en realidad todo esto sería más como una reflexión, pues termina el video. También tengo que mencionar que todo lo narrado y también las referencias a las cosas, algunas cosas que he dicho se encuentran en la página web, que dejaré un link específico en la descripción. Y bueno, eso sería por este video. Pueden dejar algún comentario sobre algo que quieran comentar o también son libres de poder darle like o suscribirse o compartir. Así que esto es por esta semana.